liga. Esfuerzo, superación, respeto, compañerismo, sacrificio, lucha, emoción, etc. Otra, porque hemos disfrutado en todos estos tiempos de recreo del campeonato en un ambiente sano y lúdico. Otra, porque habéis hecho posible una participación amplia y con valores de generosidad y aceptación, sin menospreciar a ningún componente de los equipos inscritos. Otra, porque habéis dado ejemplo de integración, participando chicas y chicos en buena liga. Otra, porque habéis animado unos a otros y lo habéis hecho de una manera divertida. Otra, porque habéis entendido las decisiones arbitrales. Otra, porque espero que el año que viene este campeonato tenga continuidad y que participéis, al menos con la misma ilusión que lo habéis hecho este año. Por último, solo me gustaría decir que para mí ha sido un placer enorme y un honor haber compartido tan magnífica experiencia. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, y para comenzar, vamos a empezar con el campeón de la Liga Senior y también de la Supercopa, que como todos supongo que ya conocéis, es primero de bachillerato B2, Albert Bayona, Ramón Montó, Vicente Márquez, Ángel Campos, Rafael Valera, Ana de Sousa y Julián Esteves. Bueno, la copa la tiene que alzar un capitán. Si alguien quiere aprovechar para hacer la foto. Reconociendo el mérito que tiene ser subcampeón de esta Liga Senior tan competida y tan disputada. El subcampeón ha sido primero de bachillerato B1, Carlos Castro, Antonio Martínez, Antonio Domínguez, David Navarro, Víctor Caballero, Alejandro Manzanera. Un aplauso. Los trofeos de lo que premia al máximo goleador y al mejor jugador, que hasta ahora ha sido una incógnita. Hay rumores por ahí que puede que se hayan filtrado y no sean los que realmente hoy van a dar lugar. Como máximo goleador de la Liga Senior
Este sí que estaba claro. Carlos Castro Vivas, primera de la selección P1. Bueno, ahora premiamos al mejor jugador de la Liga Senior, que ha sido... ¿Quién ha sido? César Fuster Yamaha. Pasamos ahora a la Liga Junior. El campeón, tras una final muy intensa que se resolvió por la pena máxima y después de mucha polémica y unas decisiones arbitrales muy ajustadas,